Ahora que estamos hablando de identidades colectivas, te voy a hacer una pregunta sobre etnicidad. Si entendemos etnicidad no solamente como el resultado de una unidad cultural o de la diferencia, sino como algo imaginado, estratégicamente planeado. En este sentido, ¿se podrían describir las relaciones articuladas después de la conquista entre los españoles y los indígenas en México o en Chile, donde tú quieras, como todavía constituyentes de los sistemas políticos actuales, o más bien son parte de una estrategia o una imaginación estratégica de la cultura política? Bueno, yo soy una gran creyente en la cultura. Creo que la antropología tiene como función entender un poco la cultura. Y digo entender un poco porque es muy difícil entender la cultura, hay miles de definiciones. Y yo siento que la cultura y la antropología en ese sentido es un poco como el psicoanálisis, ¿no? En que la gente habla y habla y habla y de repente empiezan a salir sus estructuras profundas, ¿no? Uh-huh. Y por eso nuestro método, sobre todo el de la entrevista y observación participante, tiene que ver con que eventualmente van saliendo ciertas cosas que son centrales en la cultura, ¿no? Ahora, en lo político, bueno, una de las cosas importantes en la cultura son las estructuras de socialización y de sociabilidad, como por ejemplo la familia, ¿no? Siempre la familia se considera que es muy central en la cultura. Y en ese sentido el libro que escribimos Marisol y yo sobre la clase alta y un poco el de los marginados muestran y describen un tipo de familia ideal que no se realiza que no se cumple en la realidad, pero que sí es un modelo ideal que sirve a todo mundo como para saber dónde pertenece y qué hacer. Y esa es la familia trigeneracional bilateral que también, modestia aparte, creo que Marisol y yo hicimos un verdadero descubrimiento en que hablamos muy específicamente, porque cuando hablamos del proceso de industrialización tenemos un capítulo de economía, tenemos un capítulo de ideología, de rituales y de esto, y al final resulta que lo que es central en ese libro es la familia. Y esa familia, si uno entiende que la familia no es papá, mamá y dos niñitos, como lo es en los países anglosajones y más individualistas, sino que viene de una tradición del Mediterráneo, por una parte, y también en el caso de México, una tradición indígena, entonces se ve que la estructura familiar, y quiere decir que es una estructura vertical, casi la misma estructura de las relaciones patrón-cliente que se repiten y se repiten en la política mexicana, ¿no? Entonces, yo creo que hay una cultura que está por encima de todas las cosas y que políticamente en ciertos momentos de desarrollo pueden haber planes, como sucedió después de la Revolución, de crear una identidad nacional, pero la que va a tener éxito es aquella que responde a la cultura local. Uh-huh. Porque si tú vas a tratar de introducir, ¿no es cierto?, una cultura política basada en la familia nuclear o basada en algún otro grupo que no tenga nada que ver, pues va a ser un poco más difícil, porque yo creo que la cultura es una especie de gramática, ¿no?, de gramática de comportamiento profunda que tenemos en la mente, así como aprendemos un idioma con una gramática sin saber qué es una gramática, ¿no? Un niño de 7 años no sabe qué es un sustantivo, adjetivo o verbo, ¿no? Pero va aprendiendo, captando, igual que el resto de la cultura, cuáles son las bases y cuál es la gramática de comportamiento. Bueno, entonces, a mí me parece que las culturas políticas en general, digamos, tienen una base así muy profunda. Pero también es cierto que en ciertas situaciones ya más desarrolladas, o en fin, con gobiernos más centralizados que dominan la religión, la educación, en fin, todas esas otras instituciones sociales que van marcando el comportamiento entre la gente, uh-huh. Se puede dirigir
una estructura que eventualmente produce también una cultura, ¿no? Es muy complicado. Pero, por ejemplo, yo sentí que la razón para hacer una comparación entre Chile y México, además de que yo viví en esos dos lugares, etcétera, es que la cultura chilena tiene un background, tiene un antecedente muy profundo, que es en lo que yo creo es que en los países latinoamericanos no tenemos las mismas culturas políticas, sino que es el momento del contacto entre los españoles y la cultura nativa que va produciendo un tipo de relación de dominación o sumisión o cooperación que va a ir creando esta cultura. Por ejemplo, en Chile llegaron unos conquistadores que eran unos disidentes, unos 150 soldados pobres que huyeron de Pizarro, de Perú, se metieron en el desierto sin nada prácticamente y fueron conquistando poco a poco otra cultura, digamos la araucana, la mapuche, que a su vez tampoco tenían estructuras de poder. Habían pequeños asentamientos donde estaba el señor con sus 5 mujeres y 25 hijos, ¿no? Y estos eran una comunidad, ¿no? Una pequeña familia. Y se juntaban de vez en cuando, cada tanto, para la guerra, porque primero pelearon contra los incas, después contra los españoles, y tenían estas reuniones en que se comía, se hablaba, se hacían pruebas físicas para ver quién sería el líder militar, y una vez que terminara eso, todo volvía a una igualdad relativa, ¿no? En que solamente la diferencia entre hombres y mujeres y viejos y jóvenes, ¿no? Entonces, de alguna manera ahí se creó una cultura de pobres, o sea, de gente sin poder. Incluso los españoles también, no había ningún interés de parte de la corona en Chile, que era un lugar perdido, desierto, que no había oro, que no había nada interesante, y que además se encontraron desde muy al principio, cuando ellos entraron al norte, que estaba conquistado antes por los incas, los chilenos recibieron toda clase de regalos de los caciques locales, inclusive les regalaron 1000 mujeres. Entonces rápidamente empezó un mestizaje, ¿no? Y los niños eran muy queridos y las mujeres seguían a sus maridos. Cada hombre tenía 6 mujeres y entonces ellas ayudaban a plantar cosas porque no tenían nada, ¿no? Entonces ese tipo de conquistadores se enfrentaron a estos otros conquistados que no estaban acostumbrados donde nunca llegaron los incas. Y entonces, digamos que hubo guerras, por supuesto, y los araucanos eran muy buenos guerreros, pero fue creándose como una cultura un poco de iguales, ¿no? Y entonces yo pienso que en Chile toda esa estructura de las clases sociales, es decir, son clases a su interior, son iguales. Claro que, bueno, todo lo que vino después, por supuesto, produjo algún tipo de estratificación, pero la estructura chilena está más bien basada políticamente, en partidos políticos, ¿no? Y en clases sociales, y no tiene esa verticalidad así de este tipo, esa verticalidad tipo, bueno. En cambio, en México, como ya lo dijimos, se juntaron 2 estructuras muy jerárquicas, guerreras, etcétera, etcétera, que no eran tan distintas entre sí, ¿no? El rey de España, en fin. Entonces yo pienso que desde un principio México tenía una cultura de poder vertical, autoritaria, etcétera. Mientras que en Chile poco a poco fueron surgiendo las clases sociales que son diferentes porque son jerárquicas, pero al mismo tiempo no son, digamos, no son de este tipo, sino que son de este tipo. O sea, no son verticales sino horizontal. Porque yo encuentro que en México lo que caracteriza a México es la verticalidad. Sí, sí. Y lo otro son más bien clases sociales, que son desiguales, pero que
el modelo, digamos, es otro. Pero yo no puedo estudiar eso realmente porque no soy historiadora. He leído un poquito sobre pero mi idea es que desde la conquista, desde el primer contacto, ya hubo una diferencia entre los distintos países, que hay que ver qué conquistador llegó, con qué fuerzas, qué grupo encontró, qué antecedentes, y eso de alguna manera va a ir creando unas relaciones de poder que con el tiempo se van transformando, pero que siguen guardando un cierto núcleo. Bueno, esto no lo puedo probar, esta es mi idea. Pues una idea con la que juego, pero por lo menos traté, ¿no? Porque escribí este libro que no ha tenido ninguna repercusión, ustedes deben ser las únicas que lo han leído. Pero esa es un poco mi idea, que hay una cultura básica que a su vez dentro del contacto produjo otra, ¿no? Y esa otra de alguna manera es como un patroncito que se va manteniendo dentro del gran desarrollo.